Luego de conocerse en Caracas el anuncio para el inicio de la fase pública de los acuerdos de paz entre el gobierno de Colombia y el ELN, crece la expectativa por el futuro de los secuestrados en manos de esta guerrilla. Aunque en los últimos días se conoció el regreso a la libertad de varios civiles que estaban en manos de esta agrupación armada, aún hay ciudadanos en cautiverio, de los cuales muy poco se sabe de su paradero, pero sus familiares denuncian que el ELN los tiene en su poder. Odín Sánchez. La última información que la familia Sánchez Montes de Oca recibió del excongresista Odín Sánchez fue una prueba de supervivencia entregada por el ELN el 18 de agosto de 2016. Una oportunidad para saludar a la familia, toda, a mi mujer, a mi hija, inclusive enviarles un saludo desde acá del Cuarto Mundo a los parlamentarios. Su familia espera su regreso luego de que el político chocuano fuera secuestrado en el mes de abril tras un cambiazo con su hermano Patrocinio Sánchez, exgobernador del Chocó, plagiado por el grupo terrorista en agosto de 2013. Quiero decirle al ELN que nos saque de esta angustia, de esta desesperación. Nosotros estamos demasiado angustiados porque no sabemos cuándo puede estar Odín, cuándo está Octavio y el médico pero están libres, y cada día que pasa, cada minuto que pasa es muy angustioso. Henry Pérez. Henry Pérez es un líder campesino de quien desde el pasado 26 de enero se desconoce su paradero. Muy poco se sabe sobre quién pudo haberlo plagiado. Solo se sabe que antes de que se perdiera su rastro, mantuvo una conversación telefónica. Desapareció en el corregimiento La Gabarra, en la convulsionada zona del Catatumbo, un área con histórica presencia del ELN. A Henry, que lo seguimos esperando, que lo amamos, que lo estamos extrañando. La casa no es igual sin que en él esté, y que ore mucho, que yo sé que Dios lo va a regresar pronto. Edgar Torres. Otra familia que clama por respuestas es la de Edgar Torres, un médico de 27 años plagiado el 3 de septiembre de 2013 cuando se desplazaba en una embarcación por el río San Juan en el Chocó. La información recogida por las autoridades apunta a que los responsables del secuestro son miembros del ELN, pero hasta ahora no han dado a conocer ningún tipo de prueba de supervivencia del médico. Octavio Figueroa. Otro caso es el de Octavio Figueroa, de 65 años, quien desde el pasado 16 de marzo está desaparecido. Salió de su casa en Barrancas, La Guajira, y desde ese día su familia no tiene ningún rastro de su paradero. Sin embargo, sus hijos tienen indicios de que fue interceptado por hombres que al parecer hacen parte del ELN. La Policía Nacional ofreció una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé algún tipo de información que permita su rescate. Pedimos al gobierno que no se olvide de nosotros, que no se olvide de mi papá, que no se olvide de esas otras personas que también están desaparecidas y que están en el poder del ELN. Robert Hernán Guáquez. Robert Hernán Guáquez es un agente de policía secuestrado en mayo de 2003 en inmediaciones del municipio de Los Andes, Sotomayor, Nariño. Según información de autoridades oficiales, este uniformado presuntamente habría muerto días después de ser retenido. Su familia exige respuestas al ELN. Javier Albernia. Según información de la policía, el administrador de empresas murió en cautiverio pocos meses después de su secuestro, el 17 de enero de 2014, en zona rural de Curumaní, en el departamento del Cesar. Su familia, en cabeza de su madre, Cecilia González, pide que le sean entregados los restos de su hijo. Señor Frank Pearl, jefe de la etapa exploratoria de diálogos con la guerrilla del ELN. El ELN dice que solamente tiene 2 casos de secuestrados que va a resolver en las próximas horas, pero hay más denuncias. ¿Cuál es esta cifra de secuestrados que maneja el gobierno de Colombia? Y evidentemente, ¿cómo le van a pedir a esta guerrilla que responda por cada una de estas denuncias? El esquema que se logró tiene un compromiso del ELN de devolver a las personas que están en las listas del gobierno, y además un compromiso del primer día, el 3 de noviembre, sentarse a mirar cualquier caso que hubiera pendiente. Y lo que ellos han dicho es que van a cumplir con la palabra empeñada.
Lo que el ELN tiene claro es que el país no aguanta más secuestros y que sería absolutamente inaceptable que si hay casos nuevos, como posiblemente los hay, esos casos no se resuelvan de una manera pronta. Esta es una oportunidad para esas familias que creen que sus parientes que siguen secuestrados los tiene el ELN, lleven esos casos para que la delegación del gobierno el 3 de noviembre los resuelva de manera inmediata. Esa es la idea, porque aquí no solamente hay un tema político de una negociación, aquí yo creo que sobre todo en este momento hay un tema humanitario que hay que resolver. Estos dos casos de los que habla el ELN, ¿cree usted que sean el agricultor liberado en las últimas horas y el excongresista Odín Sánchez? No, yo creo que son el del excongresista y el de otra persona. ¿Sabe usted de quién se trata? Pero yo no me atrevo a dar nombres. ¿Sabe de quién se trata? No me atrevo a dar nombres. En el caso del excongresista eso está claro. En el caso de la otra persona no estoy tan seguro, no estamos tan seguros, porque es posible que haya otro nombre, pero en todo caso, cualquier persona que esté secuestrada por el ELN tiene que ser devuelta a la libertad 2 personas antes del 3 y al iniciar la mesa, el resto de personas que salgan de la información que surja en estos días y que se pueda corroborar en una mesa en la que ese va a ser el tema en paralelo con la discusión de los mecanismos de participación. O sea, la gran ventaja es que va a haber 2 equipos, uno de cada lado, además con una lupa de la sociedad mirando caso por caso. Aquí no hay escapatoria. Todos los secuestrados tienen que llegar sanos y salvos a su casa sin ninguna contraprestación económica. Ese es el compromiso. Hay un caso que hemos tratado aquí en el programa La Noche y es el del ecuatoriano Marcelo Patricio Muñoz, y su esposa nos ha pedido consultarle a usted si tiene alguna información al respecto de este secuestrado. Sí, yo he conversado con ella. Ese es un caso donde hay una información distinta, porque el ELN insiste en que ellos no tienen a ese ciudadano secuestrado, pero esa mesa, además, estando en Ecuador, va a ser la oportunidad en concreto para resolver ese tema hasta donde sea posible, para aclarar los hechos. Entonces, aquí lo que hay es una buena oportunidad para que las familias sepan la verdad. Necesitamos saber si él fue secuestrado por el ELN o no. Y entonces, para la delegación del ELN estando en el Ecuador y teniendo una mejor comunicación con los frentes que hicieron esos secuestros que son absolutamente inaceptables, va a ser muy posible que sepamos realmente qué es lo que pasó. ¿Y cuál es el escenario en caso de que esto no pase? ¿Hay una línea roja con la que se pueda romper la mesa de diálogo? El ELN tiene absolutamente claro que un secuestro más revienta la mesa. El ELN tiene absolutamente claro que la permanencia de un secuestrado en poder de esa organización revienta una mesa que ni siquiera ha arrancado. El secuestro está mandado a recoger. Eso es el mensaje que el gobierno le pasó al ELN desde hace muchos meses, y eso es lo que los colombianos todos reclamamos y exigimos. En Bogotá, Colombia, señor León Valencia, el tema de la libertad de los secuestrados se convirtió en la bandera para iniciar esta fase pública de diálogos. ¿Qué decir entonces del cese de hostilidades? ¿También se sobreentiende que es una condición previa para sentarse a la mesa, o va a pasar igual que con las FARC, que se va a negociar en medio de las balas? Yo creo que muy pronto se debe discutir un cese a las hostilidades y al fuego, porque después de haber acordado con las FARC el cese definitivo del fuego y a las hostilidades, pues queda ese elemento perturbador para una negociación. Mientras que las FARC va hacia la desmovilización y el desarme, ha tenido un tropiezo en ese camino hacia la desmovilización y el desarme, pero ha reiterado que ya no hay vuelta atrás, que va por la paz, que va a desarmarse, que se va a convertir en partido político. Y entonces yo creo que al ELN le toca, y al gobierno le toca también, discutir las posibilidades de también cerrar el conflicto, porque eso sería un momento virtuoso para el país, donde ya hay una guerrilla que va hacia la vía civil y otra guerrilla que hace un cese definitivo de las hostilidades.
la secuencia que tuvo los cese de hostilidades con el gobierno, entre el gobierno y las FARC, fue una secuencia de primero dar confianzas, como las dio las FARC, de abolir el secuestro. En segundo lugar, empezar a hacer un cese unilateral de hostilidades, respondido por el gobierno, también cesando actividades de persecución a las FARC, y eso se llamó desescalamiento. Y el tercer paso que dieron fue el cese definitivo de las hostilidades bilateral. Falta un cuarto paso, que fue el que se obstaculizó con el plebiscito, que es el de que el cese de hostilidades definitivo estaba ligado ya hacia la concentración de las fuerzas y hacia la desmovilización y el desarme. Ese cuarto paso es el que estamos esperando en el caso de las FARC, y sería una cosa muy complementaria, muy importante, hacer un cese de hostilidades con el ELN. En principio puede ser un cese de hostilidades unilateral, respondido con un desescalamiento de la confrontación por parte del gobierno, y ir avanzando hacia el cese definitivo de las hostilidades bilateral. Esas son cosas que se deben discutir muy pronto en la mesa de conversaciones. Sí. Y puede ser que ese punto que dijeron, humanitario, sea el espacio para discutir estas cosas. Ahora, el señor Fabio León Ardila, usted como persona que estuvo secuestrado por el ELN, pero también como político, porque usted fue alcalde en Colombia, quiero preguntarle el tema de las víctimas, ¿cómo debería ser manejado en este proceso con el ELN? Con las FARC hubo división, hubo víctimas que estuvieron de acuerdo, hubo víctimas que viajaron a La Habana y hubo víctimas que se mantuvieron al margen, y fueron víctimas que incluso votaron por el no en ese plebiscito para refrendar los acuerdos con las FARC. ¿Cree usted que con las víctimas del ELN qué manejo se debe dar? Yo primero que todo veo que este es un tema que debe estar en la mesa de discusión. Las víctimas, como lo decía el doctor Valencia, deben primero que todo saber cuántos somos las personas que todavía permanecen retenidos, para poder mirar hacia el futuro. Con gran curiosidad veo que nosotros, las víctimas, las analizamos, que debemos empezar por tener nuestro corazón abierto al perdón para poder llevar a cabo este gran proceso. Antes de seguir con el tema, yo quiero aportar un punto, que es que tengo entendido que el ELN dice que va a entregar 2 secuestrados. El mensaje que le enviaban al señor presidente era que uno de los gestos humanitarios que hacían era la entrega mía, y hoy con la de José Alejandro también eran las 2 personas. El resto creo que empiezan a hacer la negociación con el canje entre los secuestrados y los guerrilleros que están en estos momentos presos. Entonces ahí viene la incertidumbre de las víctimas, porque van a estar, como lo dice usted, van a estar unas personas contentas, otras van a estar descontentas, y hay que mirar con mucho cuidado este tema para que de verdad se llegue a un feliz término con las víctimas, con los retenidos, y todo sea por la paz de Colombia, que es la que se quiere ver acá. Entonces yo veo que como víctimas debemos tener el corazón abierto para que de verdad se tenga el perdón para poder seguir adelante con este proceso. ¿Qué opina la señora Astrid en Quibdó, en el Chocó? ¿Cómo se debe escoger los representantes de la sociedad civil, de las víctimas que van a ser parte de este proceso con el ELN? Ya se tiene una experiencia, se tiene unas bases de los acuerdos en La Habana, y tenemos que aprender de ellos. Y como decía el exalcalde, aquí tenemos que tener mucho cuidado, y esto es de confianza. Esto es de confianza porque el ELN tiene que confiar en el gobierno, y nosotros confiar en el ELN como sociedad civil, como pueblo colombiano. La verdad es que deben liberar desde ya a las personas que ellos dicen que tienen secuestrados, y que el proceso de liberación de los guerrilleros se vaya dando paulatinamente según las condiciones legales y jurídicas. No nos podemos esperar
a que liberen a todos los guerrilleros porque eso tiene un proceso. Sin embargo, de los del ELN depende la liberación de los secuestrados porque están en su poder. Y referente a la escogencia de las víctimas, ya el gobierno tiene experiencia de cómo hacerlo y escoger muy bien qué personas pueden estar representando a las víctimas del ELN. Para eso está una experiencia que no la podemos dejar de un lado, a pesar de que, como decía Fran Per, son dos, digamos, grupos guerrilleros totalmente diferentes en sus composiciones y demás, pero que hay muchos puntos que ya se han avanzado o se van a avanzar porque ya se alegó o se discutió y se acordó en La Habana. Pues quiero agradecerle mucho este contacto desde Quibdó, Chocó. Es Astrid Sánchez, la hermana del excongresista Odín Sánchez, secuestrado por el ELN desde el pasado mes de abril. Esperamos que en las próximas horas podamos tener buenas noticias para usted y para su familia, doña Astrid. Eso estamos esperando y el último clamor es decirles que somos solidarios con las personas que pueden estar en poder del ELN, como es el señor Octavio Figueroa, como es el médico Prestán y las demás personas que hoy a través de este programa me estoy enterando, y que le pedimos al ELN que estamos esperando a Odín, estamos esperando a Octavio, que no nos dejen esperar más. Y quiero también darle las gracias en Bucaramanga, Colombia, a Fabio León Ardila, ex secuestrado del ELN, por habernos acompañado, también muy amable. No, muchas gracias a ustedes por la invitación al programa y de verdad le pido de corazón a ELN que libere al doctor Odín. Con dolor escuchaba ese clamor que pedía por su salud, que se encontraba en una situación precaria. De verdad que mi solidaridad con toda la familia de ellos, con los demás retenidos también, que regresen pronto a sus senos de sus hogares, que es quien los espera. Estar secuestrado, estar con una cadena es lo más difícil, y de verdad que felicito al señor presidente de la República de Colombia, el doctor Juan Manuel Santos, por ese Premio Nobel de la Paz, que es la que queremos todos los colombianos, y de verdad que una paz bien formada es la historia grande que se debe dejar a nuestros hijos, que son el futuro del mañana. Les agradezco a ustedes de una manera muy especial por la invitación que me hacen a este programa, y que viva la paz en Colombia. Gracias. Pues es el SOS de las víctimas del ELN por la libertad de todos los secuestrados. Tengo que hacer una nueva pausa comercial. Me quedo con León Valencia y Frank Per para las conclusiones al regreso. Y la pregunta para ustedes es: ¿debería el gobierno colombiano iniciar las conversaciones públicas con el ELN sin que todos los secuestrados estén en libertad? Pueden opinar a través de la cuenta en Twitter de nuestro programa de anoche, también las de nuestro equipo periodístico. Leemos algunos mensajes que ya nos llegan a la redacción. El de Paloma dice: claro que no debería, necesitamos muestras genuinas de voluntad de paz. También nos escribe Diana y opina: por supuesto, así como se le dio la oportunidad a las FARC, debemos darle una rápida ayuda al ELN, paz completa. Y nos escribe Eidmi Díaz y dice: ¿por qué intransigencia con el ELN y con FARC, amor, perdón y olvido? ¿En qué se diferencian estas dos guerrillas? También escribe Mauro, afirma: negociar con secuestrados es una condición indeseable para las conversaciones. Deberían liberarlos a todos. En segundos regresamos. Ya regresamos con La Noche.